que viene a ser de histeria. ¿Qué es histeria? De repente han escuchado ustedes, ¿no? Una paciente que viene de repente totalmente, digamos, congelada o perpleja, en un estado aparentemente catatónico y que no puede respirar después de una discusión, ¿correcto? Pero le dicen es paciente H, cuando en realidad realmente no es así, ¿correcto? Eso es desde el concepto. Y vamos a ver, quiero que una de ustedes lea el ejemplo, ¿vale? Por favor. Sí. Leonardo es un paciente de segundo año del departamento de cirugía. Es un hombre perfecto, refrescante, con penetrantes ojos azules y de pelo rubio. Su familia posee varios bancos en España. Sus padres son reconocidos por sus servicios a diferentes organizaciones caritativas. Mi familia es una de las más ricas de España, dice. Mi padre ha ejercido una gran influencia en la historia de su nación, como yo lo haré y mis hijos después de mí. Comportamiento. ¿Cuál es tu nombre? Rosario. Rosario, ¿qué te parece el comportamiento de este residente de segundo año? Yo siempre le digo, chicos, yo trabajo en el Hospital General, le digo, el cuarto piso del Hospital General, que es cirugía, es pues el Monte del Olimpo, donde están los dioses, ¿no es cierto? Mucho componente, y ahora nosotros vemos, con mucha preocupación yo veo a esos chicos, ¿no? Que hay bastante emergencia de trastornos de personalidad ahora, actualmente. Entonces, eso llama la atención porque, ¿no? Mientras más se desestructura la sociedad, chicos, más emergencia de trastornos de personalidad hay, ¿no es cierto? Entonces, a ver, van a seguir viendo y van a ver las características de nuestro querido Leonardo. A ver, continúa leyendo, por favor. A continuación se ajusta la corbata y adopta la postura de una persona superior. Su comportamiento. ¿Qué piensa que él necesita? Él siente que debe merecer un trato especial por las características que tiene, que está probablemente predestinado a tener un éxito importantísimo en la vida, ¿correcto? Y basa su valoración, su valía personal en función de las cosas que obtiene, incluso hasta en función de su comportamiento sexual, sin tener ningún tipo de empatía por la otra persona. Y es normal, ustedes creen, y es justamente este tipo de personas que se forman, porque tienen una personalidad patológica, las que ofrecen de repente muchas veces en los diferentes servicios maltrato a nuestros estudiantes. Y esto siempre yo lo voy a recordar. El trato, chicos, el trato entre yo que soy su docente y ustedes tiene que ser horizontal. Nunca yo porque soy docente estoy acá encima y nunca yo lo sé todo. Yo más bien tengo que ordenarles los conceptos para que ustedes puedan llevarse las cosas de una manera adecuada. Ese trato probablemente vertical que existe en la medicina es pues lamentablemente una de las tantas herencias que nos ha dejado la gran Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Agustín. Ese es el gran problema. Nosotros acá en la Católica, y especialmente los que somos docentes jóvenes, tenemos un mejor trato. Tratamos bien a nuestros alumnos, porque ustedes al final van a llegar a ser mis colegas, chicos. A mí, ¿de qué me sirve tratar mal a un alumno? Acá yo estoy para enseñarles, porque ustedes están pagando por una educación de calidad. No están pagando para que yo les pase las diapositivas y les diga, ya lo leen y después me explico. No es eso. Ustedes pagan por una educación de calidad. Y mi función como docente es darles una educación de calidad. O están viniendo a ser maltratados a la universidad. No, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Entonces, lo más importante es que veamos eso. Ahora, probablemente, si nosotros vemos desde una perspectiva incluso cultural, la misma sociedad podría enaltecer a este tipo de individuos, bueno, que son exitosos, que probablemente basado en su aspecto físico son atractivos, pueden enaltecer el desarrollo de ese tipo de personalidades, o no. Pero es algo normal, no es algo normal, ¿sí? Entonces vamos justamente a ver el criterio estadístico, lo que su compañera también nos ha comentado, ¿no? Considera lo normal lo que esté englobado, por ejemplo, en la presión arterial sistólica, lo normal sería tener, ¿no es cierto?, una presión entre, ¿cuánto? A ver, la sistólica es de entre 89 hasta 129, ¿no es cierto?, es lo normal. Entonces, en ese rango caen los pacientes que están con una presión baja, pero es una distribución, es muy útil este tipo de distribuciones, chicos, para parámetros que son medibles desde el punto de vista
en la parte psíquica nos permite, digamos, valorar test que nos permiten ver niveles de ansiedad, niveles de depresión, pero no nos hacen diagnóstico, ¿correcto? Útil en medicina en estudios epidemiológicos sobre valores cuantitativos en enfermedades crónicas, diabetes mellitus, hipertensión arterial. Y no queda aclarada la esencia de la normalidad, así como tampoco los límites de salud y enfermedad. Si un paciente tiene 140 depresión, es más o menos hipertenso de aquel paciente que tiene 180 en sistólica, sigue siendo hipertenso. Por eso no queda bien claro. Y si un paciente tiene 138, no cae en esto, pero tiene más riesgo. ¿Se dan cuenta? Entonces no queda bien claro, ¿no es cierto eso? Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Esta es la normalidad como proceso, que es lo que yo quiero que se llegue, ¿no? Nosotros partimos de una base genética desde la concepción y el desarrollo, ¿correcto? Si hay eventos vitales estresantes y el mismo ambiente conlleva de repente algún problema a nivel del embarazo de nuestra madre, vamos a traer ya probablemente ciertos daños a nivel de genes tempranos. Y durante nuestro proceso, nuestro ciclo vital, infancia, niñez, adolescencia, adultez y vejez, ya con esto programado nos exponemos a ciertos eventos estresantes que pueden ser sociales, culturales o políticos incluso, se puede presentar una conducta normal. Es por eso que es muy importante la primera infancia y la concepción. ¿Por qué? Porque los eventos vitales estresantes como la negligencia en el cuidado de los niños, como por ejemplo los abusos psicológicos, el abuso físico o el mismo abuso sexual, dañan neuronas del hipocampo y vuelven al individuo más susceptible a poder responder con una respuesta desadaptativa frente a estresores, ¿correcto? Y eso es justamente ese modelo que yo les digo, ¿no? Y es para que ustedes traten de hacer una analogía entre el sistema inmunológico y probablemente las características del temperamento y la personalidad de un individuo. La personalidad es el análogo del sistema inmunológico en la parte de psicopatología. ¿Sí? Se van a dar cuenta, porque es cómo yo respondo. ¿Sí? Por eso vemos que cuando hay esto y se evidencia, se va a generar trastornos mentales, pero cuando no hay, digamos, ya he tenido eventos vitales, pero no me relaciono en mi escuela, en la adolescencia, en mi colegio he tenido un ambiente reconfortante con factores de protección para mi salud mental, no voy a desarrollar una conducta normal, no voy a desarrollar un trastorno mental. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es como un proceso? Y en toda la vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un ancianito tiene un accidente cerebrovascular? En su último ciclo vital, a pesar de haber estado bien, va a tener probablemente un cuadro depresivo secundario al mismo accidente cerebrovascular, o incluso puede tener, como hemos visto en nuestro paciente, algún tipo de conductas de irritabilidad y agresividad teniendo, digamos, algún daño, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Esto es a nivel del ciclo vital. Y la normalidad como adaptación, que considera normal quien está adaptado al medio social y cultural en el que vive. Es normal, nosotros tenemos, chicos, leyes, normas y reglas que tenemos que cumplir. Y eso siempre yo les digo, en la práctica, ustedes cuando hagan sus prácticas, el que les tiene que enseñar la práctica es su docente. No va a agarrar a los 5 alumnos y los va a dejar como un residente. Eso no es adecuado, ¿correcto? Y yo siempre les digo, apenas pase eso, si son de cualquiera de las secciones, inmediatamente comuníquenme a mí para conversar con el docente, ¿correcto? Y pues deja de lado las sensaciones subjetivas y el sufrimiento personal que están presentes en cuadros psicopatológicos. ¿Por qué? Va a depender de qué, de las normas, de las leyes, de la parte política en la cual cada individuo está contextualizado. Esa es la normalidad como criterio de adaptación. Yo me tengo que adaptar a las normas y a las reglas, ¿no es cierto? No es normal que yo, por ejemplo, ahorita su compañera sale y le robe su celular. Ustedes me ven y me niegan, no, yo no he sido. ¿Es normal? Robar es normal, chicos. Mentir es normal para nuestra sociedad. No. ¿Qué pasa cuando alguien asesina a otra persona? Tiene que ir a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta que eso depende netamente de las normas sociales, pero si nosotros nos damos cuenta que nuestra sociedad, desde el inicio de la corrupción, empieza a haber más, son factores de riesgo hacia el desarrollo de trastornos mentales, ¿sí?
Y vamos a ir con ejemplo 5, es un paciente de 75 años que estuvo acompañado de la familia porque desde hace 6 años, cuando se inició el cuadro clínico, observaron una grave afectación de las facultades psíquicas superiores y de su personalidad. Uno de los primeros síntomas fue la incapacidad para encontrar la palabra adecuada. Es una afasia nominal, no puede encontrar la palabra. Le muestro, por ejemplo, un celular y el señor me dice, eso sirve para llamar. No me dice que es un celular. O le muestro una cuchara, eso sirve para comer. No me dice escuchar. Eso es afasia nominal. Y el empleo de otras similares. El cuadro ha evolucionado hacia un deterioro progresivo en el que se destacan los trastornos de memoria, inicialmente en forma de olvidos de hechos recientes y dificultades para adquirir y retener nueva información. Se ha instaurado una desorientación primero temporal y posteriormente espacial, de forma que no puede salir solo de casa porque se pierde. También últimamente tiene dificultades para recordar datos personales, edad, fecha de nacimiento, vivienda, número de hijos, presenta dificultad para realizar tareas simples y de reconocer objetos y personas incluso conocidos. El paciente no es consciente de estos trastornos y frecuentemente se pierde y vagabundea por el barrio donde vive. Este paciente tiene alteraciones probablemente más que todo cognitivas y es un adulto mayor. Realmente hay un deterioro cognitivo, pero para el paciente ¿se da cuenta de lo que le está pasando? No. Entonces ahí definimos la normalidad desde el punto de vista como bienestar subjetivo, está relacionado con la normalidad como salud, ¿no? Donde el individuo da su propia valoración respecto a su estado de salud. Enfermo es el que tiene que ir al médico, él no está enfermo. Esto pasa mucho, chicos, ¿con qué? Con trastornos psicóticos, ¿no es cierto? Donde hay alucinaciones, delirios, falta de introspección o insight, donde los trastornos de personalidad. Nuestro gran paciente Leonardo se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Él se veía a sí mismo como las otras personas lo veían. El residente decía que no, para él su comportamiento era normal, incluso estaba predestinado a tener mucho éxito, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Y lo mismo sucede también en los pacientes consumidores de sustancias. El paciente que consume alcohol, el paciente que consume cannabis, que consume cocaína, no tiene, digamos, conciencia del cuadro. Entonces, eso es bien difícil de repente, es un criterio que no puede ser aceptado universalmente. Existe un importante número de personas que, si bien manifiestan síntomas objetivos, no los vivencian como patológicos. Donde estos son trastornos donde existe nula o escasa introspección, como los trastornos psicóticos, las psicopatías o los trastornos de personalidad. ¿Quién no ha visto la serie de Jeffrey Dahmer? ¿Han visto? Es un paciente que tiene sociopatía, es un trastorno disocial de la personalidad, no muestra ningún remordimiento por asesinato. ¿Sí? Las demencias, el caso clínico que estamos teniendo, o los trastornos de personalidad, igualmente los trastornos de conducta alimentaria. Una paciente que es anoréctica no se da cuenta del daño físico que está haciendo solamente por buscar la delgadez extrema. ¿Sí? Ese es el criterio. Y acá, por ejemplo, ¿por qué les traigo esto? ¿No? Acá tenemos esto es un estudio donde se utiliza esquetamiento intranasal y se utiliza una escala, que es la Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, que sirve para valorar el nivel de depresión que tiene un paciente. ¿Y por qué? Porque también nosotros utilizamos en la normalidad operativo-psicométrica. Lentamente está relacionado con puntuaciones de rango normal en la población general para un determinado test psicométrico. Pero recuerden, por favor, que esto nunca va a reemplazar el criterio que ustedes van a tener al momento de hacer la evaluación clínico-psicopatológica. Porque el paciente puede mentir en una escala o no va a mentir. Sí, ningún test psicométrico, y esto quiero que recuerden, chicos, y esto yo les pregunto en el examen, ningún test psicométrico va a reemplazar el criterio que ustedes van a ir adquiriendo y probablemente el criterio clínico que van a ir adquiriendo en su formación como médicos. Nunca, ¿no? Y esto, por ejemplo, con esto ha habido mucha controversia respecto a la ley 3947 de la ley de salud mental. ¿Quién es el único capaz de, probablemente, en ausencia del médico psiquiatra, de establecer un diagnóstico psiquiátrico? A ver. ¿Quién es el único capaz, según la ley de salud mental? Si no hay psiquiatras. No hay psiquiatras, no hay especialistas. Ustedes están haciendo sus salud, son médicos generales y están en su posta del médico general. Porque ¿quién tiene formación? ¿Quién puede? Es lo mismo que está sucediendo ahora con la gran discusión con los cirujanos dentistas, ¿no es cierto? Es lo mismo que ha sucedido. El médico tiene una formación holística y justamente para eso ustedes llevan psicopatología.
saber las anormalidades en el funcionamiento psíquico, no van a valorar lo normal. Y me saben diferenciar lo que es normal de lo que es anormal. ¿Sí? Y la noción de la normalidad definida legalmente, ¿no? Esto más que todo valora, chicos, el concepto de imputabilidad o responsabilidad de un determinado acto o objeto de juicio. Se trata de determinar para un perito, probablemente, si una determinada conducta que ha tenido el individuo es o no es, va a depender justamente de su culpabilidad. Un paciente, por ejemplo, con una psicosis franca puede cometer homicidio, pero si se demuestra que tiene una psicosis franca y está con una esquizofrenia, es inimputable, no va a ir a la cárcel, sino va a ir al hospital psiquiátrico. ¿Correcto? Y ahí justamente reside mucho, más que todo, el perito, ¿no? La valoración del perito, ¿correcto? Para poder determinar eso. Y las conclusiones respecto a la normalidad: sentirse mal o infeliz no supone siempre tener anormalidad psíquica. La presión de la sociedad por ser feliz puede llevarnos a considerar como problemas psicopatológicos situaciones que son problemas cotidianos. Yo me puedo sentir hoy día, por ejemplo, triste porque de repente me robaron el celular, pero por eso yo no voy al psicólogo o al psiquiatra inmediatamente, ¿no? Cuando esto es perenne y empieza a generar alteración en el funcionamiento, ahí estoy viendo que hay un cambio, ¿sí? No todo lo que produce síntomas es sinónimo de normalidad psíquica. Así el duelo puede producir síntomas similares a la depresión, pero esta es una respuesta completamente normal, adaptada a una situación real, ¿correcto? No todo lo que produce daño o malestar en los demás es un trastorno mental. Por ejemplo, los grupos que se encuentran en la corrupción, en la parte de la corrupción, con el tráfico ilícito de drogas, para ellos es un negocio hacer eso, pero para la sociedad es un problema, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Y hay que tener una perspectiva dimensional. La conducta humana es de carácter dimensional, no hay diferencias en función de todo o nada, sino más o menos, es más que todo cualitativo y por dimensiones, en grado, frecuencia, duración, intensidad, repercusión sobre la salud y adaptación al entorno o las relaciones interpersonales. ¿Sí? Y ya hemos visto esto, ¿no? Que es salud mental, el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad o dolencia. Es una parte integral de la salud, es más que la ausencia de enfermedad y está íntimamente relacionada con la salud física y la conducta. Y esto es lo que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Es un estado de bienestar donde yo me doy cuenta de mis actitudes, respondo de una manera adecuada a las presiones normales de la vida y puedo trabajar de manera productiva y fructífera. Y soy capaz de dar una contribución a mi comunidad. Y en ese sentido, la salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de un individuo y de una comunidad. Entonces, esto es algo muy importante, chicos, ¿no? El ser humano tiene un componente biológico y también tiene un componente psicológico, que va a tener múltiples interacciones entre la parte política, cultural, los determinantes físicos, los determinantes ambientales, los determinantes económicos, donde hay una interacción constante. El ser humano no está aislado, tiene una interacción constante con su medio ambiente. Si el medio ambiente tiene probablemente corrupción, va a haber mayor riesgo de desarrollar probablemente un trastorno mental o psicopatología endémica, ¿sí? Y los componentes y determinantes de la salud mental. Ya estamos sobre la hora. Entonces, en la siguiente clase con ustedes vamos a terminar lo que son 7 diapositivas y las otras que tenemos que ver lo que es la definiciones de psicopatología. Vamos a